Bien, ok jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Auditoría de Software. Esta vendría a ser nuestra sesión de clase número 12. Esta es la segunda parte de nuestra actividad de aprendizaje número 12. Bien, el tema que estuvimos abordando el día de ayer correspondía al tema de gestión de riesgos de TI y el control de accesos. Hablábamos sobre la importancia de identificar los activos de tecnologías de la información dentro de una organización, tanto a nivel de hardware como también a nivel de software. Adicionalmente, también decíamos que los activos de tecnologías de la información en cierta medida son importantes llevar el control de cuántos equipos, cuántos dispositivos existen dentro de la empresa, así como también las distintas licencias de software, las distintas listas de programas o aplicaciones o sistemas de información que la empresa pueda estar utilizando. Y en función de ello, debemos de determinar cuáles son las principales amenazas a las cuales están expuestas cada una de estas tecnologías, cada uno de estos dispositivos, equipos, para poder luego analizar y determinar por cada amenaza cuáles serían los principales riesgos a nivel de tecnologías de la información. Dicho esto, hablábamos también de la importancia de llevar un control sobre los accesos a los distintos sistemas de información. Y desde la perspectiva de la normativa ISO 17799-2005, nos hablaba pues justamente de que el control de accesos era parte de la implementación de una serie de políticas que aseguren, en este caso, la información. Es decir, es crear una serie de controles de acceso, ¿no? Como parte de la política de la seguridad de la información. Y en ese sentido, el día de hoy vamos a continuar con ese tema y quedó pendiente visualizar un video. Así que vamos a ver el video y luego comentamos. Bien, el siguiente video nos habla acerca de la ISO 27000. Así que vamos a hablar de qué trata la norma ISO 27000. Está enfocado en realidad a lo que es la seguridad informática, pero a través del siguiente video vamos a tratar de resumir qué es la normativa ISO 27000, de qué trata. Sabemos que tiene que ver con la seguridad informática, pero vamos a ver de forma resumida en qué se basa estas políticas de seguridad informática que está asociada a esta normativa internacional. En esta ocasión hablaremos sobre las normas ISO 27000. La palabra ISO son las siglas de Organización Internacional de Normalización. Este es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales, tanto de productos como de servicios, a través de la estandarización de normas voluntarias que se usan en las empresas para lograr una mayor eficiencia, obviamente una mayor rentabilidad económica. En esta presentación hablaremos sobre las normas ISO enfocadas a la seguridad informática. Estas normas son conocidas como la familia ISO 27000, que abarcan desde la norma ISO 27000 hasta la norma ISO 27007. La familia ISO 27000, como se mencionó, contiene un conjunto de buenas prácticas para el establecimiento, implementación, mantenimiento, mejora de sistemas de gestión de la seguridad de la información. Entonces, cuando se hable en plural acerca de las normas o de la familia ISO 27000, nos referimos a todas aquellas que componen este grupo. A continuación vamos a ir describiendo una por una las normas que componen esta familia ISO 27000. Empecemos con la norma 27000. Esta norma ISO contiene el vocabulario en el que se apoya el resto de normas, es decir, que funciona de forma similar a una guía o diccionario que describe los términos
de todas las normas de la familia. En esta guía, los términos se clasifican en las siguientes categorías: términos relativos a la seguridad de la información, términos relativos a la gestión, términos relativos a los riesgos de seguridad de la información, términos relativos a la documentación. Entonces, en esta norma se define cada palabra que se va a utilizar en las demás normas. Por ejemplo, qué es un incidente, qué es un problema, qué es una amenaza, qué es un activo, qué es una vulnerabilidad, entre otros muchos términos. La norma ISO 27001, en cambio, especifica los requisitos para la implementación del sistema de gestión de la seguridad de la información. Es decir, especifica qué es lo que se necesita. Por lo tanto, esta es la norma más importante de la familia ISO 27000. De hecho, las organizaciones pueden obtener la certificación específicamente en ISO 27001. Hay que mencionar que también existe un documento normativo que sirve como guía para implementar los controles y objetivos de seguridad específicos de la ISO 27001. Este documento se conoce como el anexo A. Luego vamos a ver la norma ISO 27002. Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas para la gestión de la seguridad de la información. Esta norma consta de 14 dominios, 35 objetivos y 114 controles. Algunos de los dominios más importantes que se trata en ISO 27002 son políticas de seguridad, organización de la seguridad de la información, seguridad de los recursos humanos, gestión de los activos, control de los accesos, cifrado, seguridad física y ambiental. Es decir, esta norma engloba el concepto más amplio que es seguridad de la información. Entonces, una vez que reunimos los requisitos, en ISO 27002 te indica qué es lo que debes hacer. Este documento podemos ver los 14 dominios que te mencioné de color azul, los objetivos de control de color rojo y los controles de color negro. Por ejemplo, si vas a configurar el control de acceso, aquí te define cada uno de los pasos a seguir. Por ejemplo, los requisitos de negocio, la gestión de acceso de usuario, responsabilidades del usuario, entre otras cosas. Hay que mencionar que la norma especifica qué es lo que debes hacer, pero no especifica cómo se debe implementar. Es decir, no hay una receta en la que todas las empresas puedan seguir fácilmente. Continuando con las normas ISO, vamos a analizar la norma ISO 27003. Esta norma es la guía para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Obviamente se complementa con la norma ISO 27001, que es la que define los requisitos. Y obviamente aquí en este diagrama podemos ver el paso a paso a seguir para realizar una buena implementación. Obviamente el primer paso consiste en obtener permiso de la parte gerencial o de la parte ejecutiva de la empresa. Luego de que tengamos el permiso, necesitamos definir el ámbito, los límites y las políticas que se van a utilizar en el sistema de gestión de la seguridad de la información. Luego, esto tenemos que contrastar con lo que realmente se puede hacer. Entonces hay que analizar los requisitos de la seguridad de la información para aterrizar las ideas y obviamente construir un sistema de gestión de la seguridad de la información que sea factible. Luego se realizará una evaluación y planificación del riesgo y finalmente el diseño del SGSI.
Continuando con la familia de normas ISO, la norma ISO 27004 nos indica las métricas para la gestión de seguridad de la información. Es decir, aquí se proporcionan las recomendaciones sobre quién, cuándo y cómo realizar las mediciones de seguridad. Por ejemplo, si vamos a medir el riesgo, ¿cómo debemos gestionar la escala? ¿Vamos a medir cuantitativa o cualitativamente? ¿Quién va a medir? ¿Con qué frecuencia se va a medir? Entonces, todo eso establece la norma ISO 27004. El monitoreo y medición del rendimiento de la seguridad de la información, el monitoreo y medición de la efectividad de un sistema de gestión de la seguridad de la información, incluidos procesos y controles, y además de eso el análisis y evaluación de los resultados de monitorización y medición, ya que recordemos que dentro de la empresa todos los procesos deben estar orientados hacia una mejora continua. Entonces, estas métricas tienen que servir como retroalimentación para seguir madurando los procesos y obviamente optimizándolos. Cada una de estas tareas que vemos aquí, obviamente tiene también controles para especificar un poquito más a fondo qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, en el monitoreo y medición se encuentran los siguientes controles. Elegir los objetivos y procesos de medición, describir las líneas principales, elegir qué tipos de datos se van a analizar o medir, luego desarrollar un sistema adecuado de medición, interpretar los valores medidos para que nos aporten información y obviamente notificar dichos valores. Analicemos la siguiente norma, ISO 27005. Esta norma suministra las directrices para gestionar los riesgos que puede sufrir la información de una empresa. Entonces, en realidad aquí lo que se genera es un documento donde se explica paso a paso las directrices, es decir, la forma en que se va a gestionar los riesgos dentro de una empresa. Entonces, es como realizar un documento parecido a una tesis. Tendrá su prefacio, su introducción, las referencias normativas, los términos y definiciones. Ahí podemos apoyarnos en las normas que ya hemos revisado anteriormente, la estructura, el fondo, la descripción del proceso, establecer el contexto, entre otras cosas. Realmente, para realizar este documento, se podría guiar también en otras metodologías que están orientados específicamente al sistema de gestión de riesgos. Marguerite es una de esas metodologías muy buenas para complementar con ISO 27005. Vamos a analizar la norma ISO 27006. Esta norma es un conjunto de requisitos formales de acreditación para las empresas certificadoras. El ISO 27006 establece estándares para la demostración de la competencia de los auditores del sistema de gestión de seguridad de información. El SGCI de auditoría del organismo de certificación es necesario para verificar que cada auditor del equipo de auditoría tenga conocimientos acerca de monitoreo, medición, análisis y evaluación del sistema. Además, que tenga conocimientos de seguridad de la información, sistema de gestión, principios de auditoría, obviamente conocimiento técnico de los sistemas a auditar. Esta norma se complementa bastante con la siguiente, que es la norma ISO 27007, ya que esta es una guía para auditar los sistemas de gestión de seguridad de la información. Entonces, aquí se establece, una vez que ya, digamos, tengas los conocimientos teóricos, aquí se establece qué se debe auditar en el sistema, cuándo se debe auditar,
cómo asignar los auditores adecuados, además de qué se necesita para una buena planificación y ejecución de la auditoría, las actividades claves que se deben llevar a cabo, entre otras cosas. Esta norma cubre todas las partes específicas de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, controlar el programa de auditoría del sistema de gestión de seguridad de la información, determinar los puntos de teleauditoría, además de eso, cómo y cuándo hacer la auditoría, encontrar los riesgos de la auditoría, decidir quién es el que debe auditar. Esto se debe a que este estándar se alinea con los requisitos de la cláusula 9.2 de la ISO 27001. Esta norma, la ISO 27007, nos indica que se debe ejecutar un sistema de gestión de la auditoría, es decir, realizar una planificación y posteriormente implementar un plan de auditoría con sus respectivos informes y resultados. Además de esto, se debe gestionar los auditores, es decir, si tenemos un grupo de auditores, tenemos que medir sus competencias, sus habilidades y evaluar, obviamente, estas características de los auditores. En la descripción del video te estaré dejando el link en caso de que desees profundizar un poco más este conocimiento. Obviamente las normas las hemos visto rápidamente, pero ya estudiando a detalle contienen muchísima información. Entonces, implementar estas normas ISO realmente lleva tiempo, incluso para obtener la certificación ISO 27001 hay que estudiar bastante material. Lo que hemos visto ahora solo es un pequeño resumen para empaparse del tema. Y listo, con eso terminamos la presentación del día de hoy. Si te gustó el video, dale like y comparte. Además de eso, considera suscribirte, ya que con tu suscripción nos motivas a seguir realizando más videos de tópicos informáticos. Gracias por ver nuestro video. En cursos online tienes profesores especializados que te resolverán cualquier inquietud. Yo aprendí mucho de programación. Bien, entonces en el video nos hablaba pues de las distintas normas internacionales que existen, ¿no? No solamente la normativa ISO 27000, 27001, 27002, 27003, 4, 5, 6 y 7, que cada una de ellas pues tiene una finalidad, un propósito y están incluso hasta vinculadas entre sí, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, continuando ahora con nuestra sesión del día de hoy, vamos a continuar con el siguiente tema. Bien, vamos a hablar ahora sobre políticas de seguridad. Algo que tenemos que ver es la selección de controles. Cuando hablamos de seguridad informática, se dice que tenemos que establecer políticas de seguridad dentro de una empresa. ¿En qué consiste básicamente estas políticas de seguridad? Pues son una serie de normas que se van a establecer dentro de la empresa para establecer la mejor seguridad a nivel de la información que se pueda estar manejando pues dentro de la empresa. ¿Okay? Muy bien, hablemos entonces de cuáles son estas políticas. Sin embargo, vamos a iniciar con una breve introducción. Generalmente los sistemas de información incluyen todos los datos de una compañía y también en el material y los recursos de software que permiten a una compañía almacenar y hacer circular estos datos. Los sistemas de información son fundamentales para las empresas y deben estos estar protegidos. Generalmente la seguridad informática consiste pues en garantizar que el material y los recursos de software de una empresa se usen únicamente para los propósitos, para los fines para los cuales han sido creados y dentro del marco previsto. La seguridad informática se resume por lo general en 5 objetivos.
Son 5 objetivos principales, ¿no? Tiene que ver pues con la integridad, con la confidencialidad, con la disponibilidad y también con la autenticación. Bien, si hablamos de la integridad, esta debe de garantizar que los datos sean los que se supone que son, es decir, mediante el principio de la integridad se busca justamente eso, ¿no? Garantizar que los datos, que la información sea precisa, sea íntegra en el sentido de que ésta no haya sido modificada o no haya sido, digamos, editada. Mientras que la confidencialidad, que asegura básicamente que los individuos, ¿no?, autorizados sean los únicos que en verdad tengan acceso a los recursos, a la información que se intenta compartir o se va a intercambiar pues dentro de la empresa. Y el principio de la disponibilidad busca garantizar básicamente el correcto funcionamiento de los sistemas de información, evitando así el rechazo que garantiza de que no se pueda negar una operación realizada. Es decir, mediante la disponibilidad debemos de garantizar que estos sistemas de información que puedan estar en funcionamiento dentro de la empresa siempre estén accesibles y disponibles cuando los usuarios requieran de su uso o aplicación, garantizando así el rechazo de que éstas puedan estar pues inoperativas, ¿no? El principio de autenticación nos habla de que busca asegurar que los individuos autorizados tengan justamente el acceso a dichos recursos. Es decir, para que estos usuarios o estos individuos tengan acceso a los sistemas, pues tiene que haber un principio básicamente de autenticación, de validación, una fase de validación para identificar y validar si es que el usuario que intenta acceder al sistema es quien dice ser, ¿no? Mediante el proceso, obviamente, de validación de datos. Hablemos de los sistemas de gestión ISO en la nube. Los sistemas de gestión que se implementan en las empresas pues son soluciones que de forma general requieren que se compre en algunas ocasiones una licencia. Se instala luego el software al que se le debe realizar luego el mantenimiento y está al día con las actualizaciones que se llevan a cabo por parte de los fabricantes de los equipos de la organización. Contar con un sistema de gestión ISO en la nube, es decir, en el cloud, puede ser una de las mejores soluciones, ya que reducen los costos de operación, las horas de formación, en este caso las horas de capacitación, y por otro lado, las dificultades de acceso sobre todo se minimizan. Y el trastorno que generan estas actualizaciones y el mantenimiento también en algunos casos pues de los sistemas transaccionales, de estos sistemas tradicionales, ya no se va a hacer, digamos, in situ, ya no se va a hacer dentro de la empresa, sino se hace inmediatamente a través de la nube, ¿no? Porque ya todo está a través de un sistema de gestión ISO que está en el cloud. Motivos por los que debemos de utilizar un sistema de gestión ISO en la nube. Los motivos por los que las empresas deciden mover su sistema de gestión ISO en la nube se debe básicamente a que la mayoría de las empresas hoy en día buscan generalmente como primer punto la disminución de costos, es decir, disminuir el costo. Una de las principales preocupaciones de las organizaciones es el capital que éstas invierten. Por este motivo, trabajar el sistema de gestión ISO en la nube reduce considerablemente los costos. Gracias a la utilización de la nube, se puede prescindir del pago de la licencia de software y de los pagos periódicos por actualizaciones o mantenimientos, como cualquier otro servicio por suscripción. Solo se tendrá que pagar un valor mensual, es decir, una cuota mensual o una cuota anual, para que los proveedores se encarguen de todas las tareas necesarias para que funcionen estos sistemas de forma correcta. El siguiente punto nos habla de las actualizaciones. Las actualizaciones nos dice aquí que mediante un sistema de gestión ISO en la nube, este se adapta al desarrollo y a los cambios que se generen en la empresa de forma muy natural. Si se produce el caso de que se abra, pues, por ejemplo, una nueva sucursal de nuestra organización en otra parte física
o la implementación del sistema se produce de mucho más ágil, pues en lugar de recurrir a la instalación de las máquinas y a la migración de los datos, pues toda la información se encontrará disponible desde cualquier dispositivo y en cualquier ubicación. Lo único que necesitamos en este caso pues es de un ordenador, de un computador que tenga conexión a internet. Esto también supone que por motivos de trabajo nos tenemos que desplazar y a veces tenemos en cuenta de que siempre tendremos en este caso disponible una herramienta para poder acceder y trabajar justamente cuando todos los sistemas de información con los cuales vamos a operar están pues en la nube, ¿no? La siguiente característica nos habla de la movilidad. Hoy en día la movilidad en los puestos de trabajo es algo que está a la orden del día. Incluso para algunas empresas llega a ser pues una necesidad. Al mover los sistemas de gestión ISO en la nube, se podrá tener acceso a los datos para poder llevar a cabo pues una gestión de forma remota. Todo esto se puede lograr de forma mucho más rápida, mucho más fácil o sencilla, siempre y cuando se tenga acceso a cualquier dispositivo que éste tenga a su vez acceso a Internet y desde cualquier punto geográfico del globo. Un claro ejemplo puede ser crear, por ejemplo, un mapa de procesos con la ayuda de los equipos multidisciplinarios en tiempo real desde el lugar en el que se encuentra y a la hora que se necesite para llevarlo a cabo, debido justamente al cambio horario que nos encontramos en las diferentes partes del mundo. Entonces, en eso aporta la característica de la movilidad. Mientras que la seguridad nos habla de que muchas empresas hoy en día se encuentran preocupados por la seguridad de los datos que deben de ser confidenciales y que se deben de almacenar en la nube, por lo que se encuentran a veces fuera de sus dominios. Lo cierto es que, aunque parezca una paradoja, la información se encuentra mucho más segura cuando se está almacenada en la nube. Es decir, la información va a ser mucho más segura siempre y cuando éste se encuentre almacenada en la Internet. Hoy en día existen altos estándares internacionales de seguridad y de confidencialidad de los datos que deben asegurar el tratamiento y el almacenamiento de la información en la nube. Algunos de los certificados que se requieren básicamente para poder ser proveedor de servicios en la nube son los siguientes. Uno de ellos es el certificado US/EU Safe Harbor, el ISO 9001, la ISO 27001, el SOC 1 Type 2 y el Trusten. Otro punto que debemos de tener en cuenta es que se tome la decisión de mover básicamente el sistema de gestión de un sistema tradicional a un sistema de gestión ISO en la nube. Es cuando un software, por ejemplo, se estropea, se daña o es atacado, normalmente se puede llegar a perder gran parte de dicho sistema o la totalidad también del mismo y de la información que éste contenga y de los datos que éste administre o maneje. Algo que no ocurre cuando almacenamos todos estos sistemas a través de la nube, ya que simplemente los diferentes tipos de controles, como pueden ser redundancias o backups, copias de seguridad, o encriptaciones o cortafuegos, los firewalls, y el tiempo de actividad, lo que hace pues muy seguro que la información se encuentre en el cloud, en la nube. Existe lo que se llama una plataforma llamado ISO Tools Excellence, que es una plataforma para la gestión de sistema de gestión ISO en la nube. Esta plataforma tecnológica es un conjunto de aplicaciones que permiten la gestión de la empresa 100% online, 100% en línea. Desde cualquier dispositivo móvil que esté conectado a Internet de manera fácil, de manera sencilla, práctica y accesible, se podrá tener acceso a toda la información que se maneje sobre todo en la nube a través de esta plataforma tecnológica ISO Tools Excellence. De esta manera se podrá pues llevar a cabo no solo una mejor labor como responsable del sistema de gestión de seguridad de la información de la empresa, sino que en el caso de que sea necesario poder llevar a cabo una gestión apropiada desde cualquier parte del mundo,
Para ello solo necesitaremos de dos elementos, básicamente de tener conexión a Internet y de la plataforma ISO Tools. Hablemos de los aspectos organizativos para la seguridad de la información. Algunos aspectos organizativos son los siguientes. El objetivo perseguido por la norma técnica peruana, la ISO 17799, busca gestionar la seguridad de la información dentro de las empresas, que es algo muy parecido justamente a lo que persigue la norma ISO 27001. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos una misma finalidad, un mismo propósito. Hablemos de la organización interna. Se tiene que establecer una estructura de gestión que permita iniciar y controlar toda la implementación del sistema de seguridad de la información dentro de la empresa. Puede resultar muy conveniente organizar los diferentes puntos de vista sobre la gestión que sean adecuados justamente para la gerencia, para aprobar lo que se llama la política de seguridad de la información. Pues bien, para esto debemos asignar responsabilidades y coordinar toda la implementación de la seguridad en todos los niveles de la empresa. Si fuera necesario, se debería facilitar el acceso dentro de la organización a un equipo experto de consultores que se encuentren especializados en seguridad de la información, ya que deben llevar a cabo diferentes contactos con los especiales externos que tienen que ver con el tema de seguridad para estar al día en todas las tendencias de la industria. La evolución de las normas y los métodos de evaluación, además, debe tener pues un punto de enlace para poder justamente encontrar las incidencias de seguridad. Hablemos ahora del Comité de Gestión de Seguridad de la Información. La gerencia tiene que apoyar de forma activa la seguridad dentro de su propia organización, dentro de su propia empresa. Y esto lo debe de hacer mediante órdenes claras que demuestren compromiso, asignaciones explícitas y el reconocimiento de las responsabilidades de la seguridad de la información. El Comité de Gestión de Seguridad de la Información debe realizar las siguientes funciones. Una de ellas es asegurar que las metas de la seguridad de la información sean identificadas, relacionadas con las exigencias de la organización y que sean integradas en procesos relevantes. Una segunda función es que se debe de formular, revisar y aprobar la política de seguridad de la información. Se tiene también que proveer de direcciones claras y un gran apoyo durante la gestión de iniciativas en temas de seguridad. Tiene también que facilitar todos los recursos que sean necesarios para llevar a cabo la seguridad de la información dentro de una empresa. Y se tienen que aprobar las diferentes asignaciones de roles específicos y los responsables de los sistemas de seguridad de la información. También se tienen que asegurar que la implementación de los diferentes controles, seguridad de la información, se encuentren coordinada por la propia empresa. Es decir, tiene que haber una coordinación sobre los diferentes controles que se van a implementar o que se quieren implementar dentro de la empresa con el único afán de implementar este sistema de gestión de seguridad de la información. La alta dirección tiene también que identificar todas las necesidades de asesorías de especialistas, bien sea internos o externos, en las que tiene que revisar y coordinar los resultados que arroja la empresa. En función del tamaño de la empresa, claro está, las responsabilidades pueden ser llevadas a cabo por un grupo gerencial dedicado o por un cuerpo gerencial ya existente, como puede ser en este caso el consejo directivo. O sea, acá todavía nos dan dos alternativas, ¿no? O puede formar parte de este equipo, de este comité, personal ajeno a la empresa, o inclusive dice pueden ser el propio personal que labora en el área gerencial, que está dedicado en cuerpo y alma a la empresa, porque ellos también podrían, digamos, participar en este comité de gestión de seguridad de la información. Hablemos ahora del siguiente punto que nos habla de la coordinación de la seguridad de la información. La información obtenida de las actividades de seguridad tienen que estar perfectamente coordinadas por los representantes de las diferentes áreas de la empresa, que cuenten con diferentes roles y funciones de trabajo.
La coordinación de la seguridad de la información, la ISO 27001, tiene que involucrar la cooperación y la colaboración entre gerentes, clientes, administradores, diseñadores, personal que realiza la auditoría y también habilidades especiales en áreas como son los seguros, los recursos humanos, los trámites legales, la tecnología de la información y la gestión del riesgo. La actividad que tiene que realizar es la siguiente. Primero, asegurar que las actividades de seguridad que se lleven a cabo cumplen con la política de seguridad establecida por la organización. 2. Identificar cómo se deben manejar los no cumplimientos en el tema justamente de seguridad. Así como también se tienen que aprobar las metodologías y los procesos para la seguridad de la información, como por ejemplo la evaluación del riesgo y la clasificación de la información. 4. Tiene que identificar todos los cambios significativos de amenazas y exposición de la información. 6. Se debe evaluar la adecuación y se debe de coordinar también la implantación de los controles de seguridad de la información. Hay que hacer promoción también de la educación, el entrenamiento y la concienciación con los que respetan a la seguridad de la información mediante la propia empresa, mediante la propia organización. Se tiene también que evaluar la información de seguridad recibida a la hora de monitorear y revisar los incidentes de seguridad en la información, además de recomendar todas acciones apropiadas en respuesta para identificar incidentes de seguridad de la información. Las acciones descritas tienen que tomarse como un cuerpo gerencial ajustable o por un único gerente de la organización. Asignación de responsabilidades sobre seguridad de la información. Se tienen que definir de forma clara todas las responsabilidades. Esta asignación de responsabilidades sobre seguridad de la información tiene que hacerse en concordancia con la información de la política de seguridad. Todas las responsabilidades sobre la protección de los activos individuales y las que llevan a cabo procesos de seguridad específicos tienen que estar claramente definidas. Se tienen que definir de una forma clara todas las responsabilidades locales para activos físicos y de información individualizados y los pocos de seguridad, como pueden ser el plan de continuidad también del negocio. Todos los propietarios de los diferentes activos de la información pueden también delegar sus responsabilidades de seguridad a directivos o proveedores, pero el propietario sigue manteniendo la responsabilidad última sobre la seguridad del activo y tiene que estar capacitado para determinar que cualquier responsabilidad delegada se ha cumplido de forma correcta. ¿Qué elementos se deben de considerar? Uno de ellos tienen que encontrarse perfectamente identificados todos los activos y los procesos de seguridad. Segundo, tienen que nombrarse al responsable de cada activo o proceso de seguridad. Y tercero, debe definirse y documentarse todos los niveles de autorización. ¿Qué es la gestión de activos de tecnologías de la información? Bien, este es otro punto importante. De acuerdo con la Asociación Internacional de Gerentes de Activos de TI, el IAIT-AM, de sus siglas en inglés, International Association of IT Asset Managers, la gestión de activos de tecnologías de la información es un conjunto de prácticas de negocios que incorpora los activos de TI a las unidades de negocio dentro de las organizaciones, junto con las responsabilidades financieras de inventario, contractuales y de gestión de riesgos. Sirve para gestionar el ciclo de vida en general, tales como los activos, incluyendo también la toma de decisiones tanto tácticas como estratégicas. Los activos incluyen los elementos de software y hardware que se encuentran en el entorno del negocio. A la gestión de activos de TI también se le conoce como gestión de inventarios de tecnologías de la información, debido a que suele implicar el recopilar información detallada acerca de los inventarios de hardware y de software que se usa posteriormente para tomar decisiones acerca de las compras, por ejemplo, y del uso que se les da a los activos, ¿no?
El de contar también con un inventario preciso de activos de tecnologías de la información que ayuda a las empresas a emplear sus activos de manera mucho más efectiva y también para evitar compras innecesarias de activos mediante pues, la reutilización de recursos existentes. La gestión de activos de tecnologías de la información también les permite a las organizaciones el disminuir los riesgos asociados a los costos de construir inadvertidamente nuevos proyectos de TI sobre cimientos desactualizados o desconocidos. La gestión de activos de tecnologías de la información se vuelve efectiva usando registros de una organización. Los metadatos son la descripción del activo físico o digital y de cualquier información de apoyo que haga falta para documentar pues, las decisiones de la gestión de activos. La profundidad de los metadatos pueden variar dependiendo de las necesidades que tenga la empresa. ¿Cuál es la importancia de la gestión de activos para las tecnologías de la información? Las organizaciones de tecnologías de la información, estas gestionan una parte importante de los activos totales en este caso de la empresa, y los activos de tecnologías de la información son costosos, tanto de comprar como de mantener. Como resultado, la gestión de activos desempeña pues un papel fundamental para ayudar a los equipos de tecnologías de la información a garantizar un uso eficiente de los recursos de las organizaciones para apoyar tanto las necesidades de los usuarios como de las funciones del negocio. Gartner define a la gestión de activos de TI como el proporcionar un registro preciso de los costos y riesgos de los ciclos de vida de las tecnologías, con el fin de maximizar el valor que traen al negocio las decisiones relativas a la estrategia tecnológica, la arquitectura, la financiación, los contratos, y procura cada vez más las organizaciones de tecnologías de la información que se están basando pues en la facilidad de uso y un valor informativo de los datos de los activos de TI para generar valor al negocio, en vez de enfocarse simplemente en la cantidad y precisión de los datos. Aquí se presentan algunos de los objetivos fundamentales de la gestión de activos de tecnologías de la información. Primero, garantizar la conformidad con las políticas de seguridad corporativas y los requisitos normativos. 2. Mejorar la productividad mediante la implementación de tecnologías para dar apoyo a los usuarios y a las necesidades del negocio. 3. Reducir los costos de licencia y el soporte, eliminando o relocalizando recursos y licencias subutilizadas, así como limitar los gastos generales de la gestión del entorno de tecnologías de la información. ¿Existen tipos de gestión de activos de TI? Sí. La gestión de activos es un término amplio que puede tener una multitud de significados. Y aquí presentamos los tipos más comunes de gestión de activos que suele haber en las organizaciones de tecnologías de la información. Una de ellas tiene que ver con la gestión de activos. La otra tiene que ver con gestión de activos digitales, la gestión de activos de software y licencia, que tiene que ver con la gestión de licencia, que son básicamente tres. Si hablamos de la gestión de activos, este es el conjunto global de prácticas de negocio que aglutina las funciones financieras, contractuales y de inventario para apoyar a la gestión y la toma de decisiones estratégicas del ciclo de vida en el entorno de las tecnologías de la información. La administración de tecnologías de la información es parte de las funciones de la gestión de servicios de tecnologías de la información de una empresa. Cuando hablamos de gestión de activos digitales, esta es parte de las funciones de gestión de la propiedad intelectual de la empresa y es la figura de la gestión de medios electrónicos que se va a encargar de la gestión de activos digitales, tales como manejo de fotos, videos, datos digitales que la compañía produce o para los cuales se le otorga la licencia a terceros. La gestión de activos de software y la gestión de activos de software y licencias, en tanto, se encargan pues de la gestión de control y protección efectiva de los activos de software. Estos básicamente incluyen, ¿no?, a todos aquellos de los cuales pues se les va a otorgar licencias a terceros para garantizar que todo el software que se use en las organizaciones
se haya pagado y que esté conforme y de acuerdo al uso de estas licencias. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de activos de TI? Muchas empresas han empezado a alejarse de las definiciones estrictas y en lugar de eso, optar por definiciones de activos de tecnologías de la información que varían entre una organización y otra. Esto básicamente dependiendo de la naturaleza del negocio, dependiendo también del rol de las cosas que desempeñan dentro del ecosistema de tecnologías de la información y las necesidades de información para apoyar el proceso de toma de decisiones. Un primer punto aquí nos habla del hardware de infraestructura. El hardware de infraestructura, en este grupo encontramos los diferentes dispositivos, por ejemplo, de redes, los dispositivos de centro de datos, servidores físicos, etcétera, que la empresa pues ha comprado y que necesita utilizar para que pueda operar. También están los acuerdos de arrendamiento de instalaciones e infraestructuras. Las infraestructuras proporcionadas por terceros no se consideran parte de los activos de su empresa. Los acuerdos que rigen el acceso y el uso de las infraestructuras de terceros también pueden ser considerados como activos. Cuando hablamos de software desarrollado internamente, es otro punto importante, aquí nos habla de básicamente que son cosas que su equipo de tecnología de la información haya escrito, haya desarrollado, haya construido internamente y que es ya propiedad de la empresa. Si hablamos de licencias de software, también conocido como paquetes de software comercial, o COTS en inglés, the Common of the Shell Software, son cosas que alguien más ha creado y para cuyo uso durante cierto periodo usted ha comprado pues una licencia. Tenga en cuenta que el activo es la licencia y no el programa. En este caso el activo sería la licencia, es decir, la llave del programa, ¿no? El código para poder utilizar el software. Si hablamos de dispositivos para usuarios finales que sean de propiedad de la empresa, los computadores o los ordenadores de escritorio, los monitores, las impresoras, los teléfonos y otros dispositivos para usuarios finales se ha considerado tradicionalmente también como activos de tecnologías de la información. Tenga en cuenta que los dispositivos que sean de propiedad de los empleados no son activos de la empresa. Es decir, si un empleado lleva su laptop, lleva su ordenador, lleva su computadora a la empresa, pues este no forma parte del patrimonio o de los activos de TI de la empresa, porque esto es del empleado, propiedad del empleado. ¿Ok? Esto es importante, puesto que el concepto de traiga su propio dispositivo, el BioID, en inglés el Bring Your Own Device, se ha vuelto pues muy común. Este término de traiga su dispositivo, su propio dispositivo a la empresa, ¿no? Hay algunas organizaciones que sí le dicen a sus empleados, bueno, vas a trabajar, pues trae tu propio equipo, ¿no? Trae tu propia laptop para que puedas trabajar. Si es así, pues claramente nos dice que eso no es propiedad de la empresa, eso es propiedad del empleado. Y también están los datos digitales de operaciones. Cada vez más los datos se les trata como activos de TI que tienen un valor, que tienen un costo, una gestión y un mantenimiento durante su ciclo de vida. Los datos operativos son particularmente importantes para las empresas digitales. ¿Qué es el ciclo de vida de un activo de tecnología de la información? Los activos son aquellas cosas que tienen una vida útil finita para maximizar el valor generado para la empresa. Los procesos de gestión de activos emplean el concepto del ciclo de vida del activo para estructurar las actividades y apoyar la toma de decisiones. Tal como se explicó anteriormente, cada activo, cada tipo de función de gestión de activos dentro de una organización dada puede pues tener su propia definición de las etapas del ciclo de vida y de la formación que les interesa. No obstante, sin importar si se refieren a edificios, equipos o software, el ciclo inherente es el mismo. La gestión de activos es el proceso sistemático de desarrollar, operar, mantener, actualizar y desechar activos de manera económica.
En el contexto de la gestión de activos de tecnologías de la información, la estructura del ciclo de vida de un activo suele tener esta forma. Primero está la planificación, 2 está la adquisición, 3 se da lo que es la asignación y 4 está lo que es el mantenimiento. 5 está lo que es el retiro. ¿Ok? Muy bien. Veamos entonces brevemente cada uno de ellos. Cuando hablamos de el ciclo de vida de un activo, la primera fase o la primera etapa tiene que ver con la planificación. Aquí la estrategia y las decisiones acerca de cuáles activos se necesitan dentro de la empresa es donde se ve en la fase de planificación. Cómo obtenerlos, cómo se van a usar y cómo serán financiados. La planificación suele incluir el análisis de lo que es el tema de costo-beneficio de la adquisición de esos activos, así como también las de posibles alternativas. En la fase de adquisición, que viene a ser en este caso la segunda fase, aquí la procura de activos a través de su construcción, de su compra, se da generalmente también a través de su arrendamiento o obtención de licencias. Aquí en la fase de adquisición hay que procurar cómo vamos a adquirir esos activos, si es a través de una compra, de un arrendamiento, de una fase de desarrollo, si es que es un software, o quizás de la compra o arrendamiento de los programas, de los sistemas a través del uso de licencias. La fase de asignación dentro de este ciclo de vida está esta fase que tiene que ver con la introducción del activo en el ecosistema de tecnologías de la información. Este incluye la instalación, integración con otros componentes, el establecimiento de procesos de operación, así como el soporte y suministro de acceso a los usuarios, ¿no? Es la fase de asignación de activos, ¿no? O la asignación de equipos, que se da generalmente pues a los empleados o a los usuarios de la empresa. La otra fase tiene que ver con la fase de mantenimiento. A medida de que los activos se operan y utilizan, el mantenimiento, la reparación, las mejoras y los reacondicionamientos pueden ser necesarios para maximizar el valor para los usuarios, así como también prolongar la vida útil del activo, mitigar los riesgos y reducir los costos de soporte. Mientras que la fase de retiro, al final ya de la vida útil del activo, este debe ser desechado o eliminado de cualquiera u otra manera. El retiro suele incluir el hacer la transición de los usuarios a otros recursos, la actualización de los registros de activos, la cancelación de acuerdos de soporte, la finalización de las renovaciones de licencia y el inicio de la planificación de activos de repuesto. Todo el mundo debe lidiar con el cambio y cada quien tiene la perspectiva diferente acerca de lo que es la gestión de cambios. Al comprender mejor las similitudes y diferencias, usted estará mejor preparado para seleccionar la mejor infraestructura de gestión de cambios y el software de gestión de cambios que mejor se ajusten a las necesidades de su empresa. Entonces, aquí nos habla claramente de que hay una necesidad de utilizar ciertas tecnologías, de renovar ciertas tecnologías, de administrar cierta infraestructura tecnológica y que ésta se tiene que ajustar siempre a las necesidades de la empresa. De esa manera se debe gestionar los activos de TI en una organización. ¿Ok? Muy bien, veamos ahora los estándares de gestión de activos de TI. Si bien la ITIL, esta biblioteca de tecnologías de la información, esta ITIL viene de Information Technology Library, esta biblioteca de tecnologías de la información, y otras infraestructuras pues ofrecen una orientación para procesos de gestión de activos en el contexto operacional. Los estándares oficialmente reconocidos para la gestión de activos de tecnologías de la información son los establecidos por la Organización Internacional de Normalización, es decir, la famosa ISO, ¿no? Esta International
Organization for Standardization, ¿no? Que es básicamente la norma ISO. La familia de estándares de la ISO, la 19770, consta de 5 partes principales y ha sido actualizada en el 2017. Tenemos, por ejemplo, la ISO 19770-1, que habla pues de la infraestructura de procesos y que resalta las mejores prácticas para la gestión de activos de tecnologías de la información en una empresa. Permite también demostrar a una organización que se está ejecutando la gestión de estas tecnologías de la información en suficiente conformidad con el estándar establecido como para satisfacer los requisitos de gobierno corporativo y apoyar también a las actividades de gestión de servicios. La ISO, en tanto 19770-2, nos habla de un estándar de datos para etiquetarlos, en este caso, a través de su identificación de software. Este estándar permite a las organizaciones identificar de manera única el software implementado en un dispositivo específico. En tanto, la ISO 19770-3 nos habla de que este es un estándar de datos para describir las acreditaciones y derechos referentes a un software específico y el método de medición del que consume pues, la licencia o la acreditación. La ISO 19770-4, en tanto, es un estándar de medición que permite la generación de informes estandarizados, ¿no? De uso de recursos. Este estándar es particularmente importante para gestionar las licencias complejas y de centros de datos y también para la gestión de software basado en la nube y recursos también de hardware. En tanto, la ISO 19770-5 ofrece pues una perspectiva general del vocabulario y estándares del ITAM definidos por la norma ISO, ¿no? Bien, hemos hablado entonces brevemente de cada una de las normativas ISO en cuanto a la serie 19770 desde su fase 1 hasta la fase 5. Yo, jóvenes, los invito a que sigan ustedes profundizando este tema. Y ahora pues vamos a hablar sobre la seguridad informática. Parte de la política de controles, pues es importante también mencionar el tema de seguridad informática. La seguridad informática se refiere a las características y condiciones de sistemas de procesamiento de datos y su almacenamiento, para justamente garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Aquí debemos de considerar aspectos de la seguridad que significan básicamente 3 puntos importantes. Primero, conocer el peligro. 2, clasificarlo. Y 3, protegerse. Protegerse básicamente de los impactos o daños de la mejor manera posible. ¿Esto qué significa? Significa que solamente cuando estamos conscientes de las potenciales amenazas, agresores y sus intenciones dañinas, directas o indirectas, en contra de nosotros, podremos tomar medidas de protección adecuadas para que no se pierda o dañe nuestro recurso valioso. En ese sentido, la seguridad informática sirve para la protección de la información en contra de amenazas o peligros, para evitar daños y minimizar riesgos relacionados con ello. En la fase de control de accesos de seguridad informática nos dice lo siguiente. Todo sistema de seguridad informática contiene un conjunto de partes que deben funcionar de manera correcta para así evitar contratiempos y amenazas que podrían poner en riesgo el funcionamiento y patrimonio de su empresa. Es por ello que todo el mundo de la tecnología ha dado pie a la existencia y desarrollo de herramientas idóneas para el control de acceso de seguridad informática, las cuales van a facilitar el trabajo y las actividades corporativas. Los controles de acceso funcionan como una serie de compuertas, por así decirlo, que son pues capaces de filtrar quién entra a un sistema informático y quién no, valiéndose de permisos, valiéndose de códigos o contraseñas que identifican de manera efectiva a un usuario o a un grupo de usuarios. Por lo general, existen 2 tipos de control de acceso de seguridad informática, que son el control de acceso autónomo y el control de acceso en red, los cuales se usan masivamente a nivel mundial.
Si hablamos de las utilidades de controles de acceso, podemos decir que los sistemas de control de acceso de seguridad informática resultan muy útiles para utilizar o denegar el ingreso de un usuario, así como también para prevenir fraudes al momento de identificar o autenticar a una persona que intenta, digamos, ingresar a un sistema. Por otro lado, los distintos tipos de control de acceso de seguridad informática permiten que la empresa u organización administre permisos de ingreso de los usuarios según su característica o su prioridad. Asimismo, los controles de acceso de seguridad informática pues resultan esenciales para la determinación de responsabilidades y la auditoría que puede hacerse ante la ocurrencia de algún hecho inesperado o irregular, por no decirlo menos. Hablemos ahora del control de acceso autónomo. Los controles de acceso autónomo son mecanismos que permiten justamente restringir o administrar de manera segura el acceso físico a un espacio o una instalación o un ambiente. Por ejemplo, queremos restringir el acceso a una oficina, restringir el acceso a un digamos, ascensor, a una caseta de vigilancia o algún ambiente, algún aula, algún salón, etc. Entonces, podemos trabajar con controles de acceso autónomo, ¿no? Que permitan pues justamente restringir o administrar de forma segura el acceso físico, es decir, de las personas a las, digamos, a lo que hemos mencionado como ejemplo, ¿no? Una instalación, una oficina, etc. Este tipo de control de acceso de seguridad informática se opera mediante la introducción de una clave de acceso y una tarjeta magnética, o incluso a través del uso de patrones biométricos como la lectura ocular o el reconocimiento facial o el marcaje mediante la huella dactilar. Por lo general, el control de acceso autónomo no registra eventos presentados, aunque sí son capaces de almacenar diferentes datos como horarios de entrada, horarios de salida, identificación de las personas que se han utilizado y el bloqueo programado por horario. Entonces, miren cómo este tipo de control de acceso autónomo es muy importante que las empresas pueden utilizar, sobre todo cuando queremos restringir el acceso físico de personas a determinados ambientes o partes de repente de la empresa, alguna oficina, etcétera, se puede hacer mediante este tipo de bloqueo, mediante este tipo de sistemas, ¿no? Que es, por ejemplo, pues el uso de un patrón biométrico mediante huella dactilar o el reconocimiento facial o el reconocimiento de iris, es decir, el reconocimiento ocular, o mediante una tarjeta y una clave de acceso, ¿no? También es otra forma de poder establecer este control de acceso. Hablemos ahora de los controles de acceso en red. En el caso del control de acceso en red, este funciona de manera integrada por medio de un computador, por medio de un ordenador y un equipo informático de similares características, el cual puede ser operado de manera local o también de forma remota. Para ello se debe contar con un software de control especialmente desarrollado para llevar un registro efectivo y fidedigno de todas las incidencias que puedan suscitarse, incluyendo la fecha y el horario de las mismas, además de la identificación de cada usuario. Este tipo de control de accesos de seguridad informática es uno de los más eficientes y utilizados en la actualidad por las empresas para el resguardo justamente de equipos e instalaciones de diversa magnitud. Hablemos ahora de los beneficios de los sistemas de control de acceso de seguridad. Los controles de acceso aplicados a la seguridad informática reportan numerosas ventajas para los usuarios, pues permiten prevenir y afrontar distintos riesgos que pueden presentarse de manera no prevista, es decir, de forma imprevista. Por ejemplo, la intrusión de individuos, es decir, el hecho de que personal ajeno a la empresa, ¿no?, ingrese a las instalaciones, a las mediaciones de la propia empresa. Esto se puede evitar al implementar, obviamente, un sistema de control de acceso autónomo en los accesos de la edificación o del sector específico de la misma, en el cual se quiere aplicar este tipo de controles, así como también los controles de acceso en red cuentan pues con la capacidad de poder identificar una amenaza a los sistemas informáticos de la empresa, incluso alcanzando a identificar a los responsables de la misma. Resulta entonces fundamental que los usuarios se encuentren capacitados de la mejor manera posible acerca de la importancia y el funcionamiento de los distintos tipos de control de acceso de seguridad informática,
para que su aplicación sea mucho más certera. Hay una interrogante muy interesante que dice: ¿por qué una empresa debe implementar un control de acceso de seguridad informática? ¿Por qué? En primer lugar, los diferentes tipos de control de acceso de seguridad informática permitirán ahorrar cuantiosas sumas de dinero que una empresa podría perder ante una intrusión o ataque informático. Por su parte, la aplicación de estos elementos de seguridad ahorrará tiempo y recursos humanos valiosos para el funcionamiento y la operatividad de las distintas áreas de la empresa, indistintivamente del sector al que se pertenece. Finalmente, los controles de acceso de seguridad informática aportarán credibilidad y prestigio a la imagen de la empresa, haciendo que los clientes y proveedores sientan un mayor nivel de confianza al momento de establecer relaciones de negocio con la compañía. Una vez que hemos hablado de esto, pasemos a hablar sobre la gestión de riesgos en la seguridad informática. La gestión de riesgos es un método para determinar, analizar, valorar y clasificar el riesgo para posteriormente implementar mecanismos que permitan controlarlo. A continuación tenemos la siguiente imagen que nos habla de las 4 fases de las políticas de seguridad, como por ejemplo, la primera fase es el análisis de los riesgos. La segunda fase tiene que ver con la clasificación de riesgos. La tercera fase habla del control de riesgos. Para finalmente la última fase busca la reducción de riesgos. Son 4 fases o etapas. Entonces, estas políticas de seguridad tienen que darse a través de procesos, a través de reglas, a través de normas de forma institucional que se pueden implementar. Asimismo, de forma general, podemos decir que son 4 las fases. La fase de análisis consiste en determinar los componentes de un sistema que requiere protección, sus vulnerabilidades, que lo debilitan y las amenazas que lo ponen en peligro como el resultado de revelar su grado de riesgo. Mientras que la clasificación determina si los riesgos encontrados y los riesgos restantes son aceptables o no. La reducción define e implementa las medidas de protección, además de sensibilizar y capacitar a los usuarios conforme a las medidas. En la fase de control se analiza el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las medidas para determinar y ajustar las medidas deficientes y sancionar el incumplimiento. Todo el proceso está basado en las llamadas políticas de seguridad, en las llamadas normas y reglas institucionales, que forman el marco operativo del proceso con el propósito de ¿qué? Con el propósito de potenciar las capacidades institucionales, reduciendo la vulnerabilidad y limitando las amenazas con el resultado de reducir el riesgo, orientar el funcionamiento organizativo y funcional, garantizar el comportamiento homogéneo, garantizar la corrección de conductas o prácticas que nos hacen, en este caso, vulnerables dentro de la empresa, conducir a la coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Es decir, se tiene que ser coherente con lo que se piensa, con lo que se hace y con lo que se actúa. Hablemos ahora de la gestión de incidencias. La gestión de incidencias permite detectar cualquier alteración en los servicios de tecnologías de la información. Permite registrar y clasificar estas alteraciones y asignar al personal encargado de restaurar el servicio de tecnologías de la información según lo definido en los SLAs correspondientes. Esta actividad requiere un estrecho contacto con los usuarios, con el centro sobre todo de servicios, el famoso Servidesk, que debe jugar un papel esencial en el mismo. Aunque el concepto de incidencia se asocia naturalmente con cualquier mal funcionamiento de los sistemas de hardware y software, según el libro de soporte de servicio de ITIL, un incidente es cualquier evento que no forma parte de una operación estándar de un servicio y que causa o que puede causar la interrupción o la reducción de la calidad del mismo. Eso es un incidente, eso es una incidencia, es un evento que ocurre de forma no programada, de forma inesperada. Hablemos ahora de la implementación de un plan de continuidad de negocio. Otro punto importante como parte de toda esta gestión de la cual estamos hablando, que no solamente tiene que ver con la aplicación de políticas de seguridad, es también contar con un plan de continuidad de negocio. Cuando los servicios de tecnologías de la información son vulnerados, es decir, se ven interrumpidos, se debe activar el PCN, el Plan de Continuidad de Negocio, en el cual se debe de contemplar el conjunto de estrategias y procedimientos que le permitan a la empresa recuperar y reanudar su normal funcionamiento u operatividad después de una interrupción.
Un plan de continuidad de negocio se compone de varias fases, que comienza con la fase de análisis de los procesos que lo componen, es decir, que componen la organización, la empresa, y este análisis servirá para priorizar qué procesos son críticos para el negocio y así establecer una política de recuperación ante un desastre. Por cada proceso se identifican los impactos potenciales que amenazan la organización, estableciendo un plan que permita continuar con la actividad empresarial en el caso de una interrupción. Un plan de continuidad de negocio, a diferencia de un plan de contingencia, es que este está orientado al mantenimiento del negocio de la empresa, con lo que priorizará las operaciones de negocio críticas necesarias para poder continuar con el funcionamiento después de un incidente no planificado. En el plan de continuidad de negocio existen dos preguntas claves. ¿Cuáles son los recursos de información relacionados con los procesos críticos del negocio de la compañía? Y dos, ¿cuál es el periodo de tiempo de recuperación crítico para los recursos de información en el cual se debe establecer el procesamiento del negocio antes de que se experimenten pérdidas significativas y, en este caso, inclusive aceptables? Un plan de continuidad reducirá el número y la magnitud de las decisiones que se tomen durante el periodo en que los errores puedan resultar mayores. El plan establecerá, organizará y documentará los riesgos, las responsabilidades, las políticas y los procedimientos, así como los acuerdos con entidades internas y externas. La activación del plan de continuidad debería producirse solamente en situaciones de emergencia y cuando las medidas de seguridad hayan fallado. La pregunta aquí es, ¿quién debe tener un plan de recuperación? Una pregunta que podemos hacernos es si el tamaño de una organización determina la necesidad o no de tener un plan de continuidad. Se puede responder a esta pregunta diciendo quizás que no. Si una organización es muy grande, con beneficios millonarios, con grandes edificaciones, con grandes edificios y un gran número de empleados, o si se trata de una persona trabajando en una pequeña oficina con 5 empleados, ambos necesitan asegurar la disponibilidad de su negocio. De hecho, debido a los pocos recursos y a las pocas opciones de respuesta ante un desastre, en algunos casos sería más vital desarrollar un plan de recuperación de negocio para los pequeños negocios que para las grandes corporaciones. Otra pregunta es, ¿por dónde empezamos para desarrollar un plan de continuidad? Para desarrollar un plan de continuidad de negocio tenemos que empezar por obtener un conocimiento de la compañía, por obtener información de la empresa, sus productos o servicios que comercializan, cuáles son los objetivos empresariales de las mismas, qué procesos internos manejan, etc. No es lo mismo un plan de continuidad para una empresa de servicios de Internet que para una empresa fabricante de juguetes. Aunque en ambos casos el objetivo será el de seguir dando el servicio a sus clientes, las actividades y procesos sobre las que se soporta la empresa tendrán diferentes prioridades de recuperación ante una contingencia grave. El propósito general del plan de recuperación es obtener un mapa de acciones que reduzca la toma de decisiones. Durante las operaciones de recuperación, se restauren los servicios críticos rápidamente y permita el normal funcionamiento de los sistemas y procesos lo antes posible, minimizando los costos y aumentando la efectividad. Así pues, podemos dividir un plan de continuidad de negocio en 4 fases. Y estas fases serían, primero, análisis de negocio, es decir, analizar la empresa, qué es lo que comercializa productos, comercializa servicios, etc. Esa es una primera fase. La segunda fase es seleccionar las estrategias, la selección de estrategias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomar acción. ¿Qué acciones son las que vamos a implementar? Y en la fase 3 empezamos ya el desarrollo del plan. Empezamos ya a estructurar nuestro plan de continuidad de negocio. Y en la fase 4 están las pruebas y mantenimiento. Es decir, una vez elaborado el plan de continuidad de negocio, debemos de someter este plan a su ejecución, a las pruebas pertinentes, para poder luego hacer el mantenimiento, las correcciones que consideremos necesarias. ¿Ok? Bien, jóvenes, de esa manera hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. No sé si habrá alguna pregunta o consulta, cuestiones, preguntas. ¿Ninguna? Ok. Bien, jóvenes, entonces si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Por favor, los invito a que revisen el material que se encuentra en el aula virtual
del BSG Institute y el desarrollo de las actividades asignadas. Que tengan buenas noches. Chau, chau.